Listo. Entonces, lo primero que tenemos que hacer cuando nosotros estamos trabajando con nuestro dispositivo es el primer ejercicio y me encantaría que me colocaran o que escriban o a los que quieran colocar en el chat tres cosas que hayan cambiado para ustedes desde que están usando su dispositivo y ya les voy a decir por qué, ¿sí? Piensen en este momento, perciban qué ha cambiado para ustedes lo que hace que están usando su dispositivo, ¿sí? ¿En qué se han sentido mejor? ¿Qué ha cambiado? ¿En qué les ha contribuido? Piensen en esas tres cosas y quien quiera escribirlo por acá, pues estaría maravilloso que nos comparta su experiencia para que empecemos a jugar con esta capacitación y así vamos entendiendo un poquito más. Piensen qué de esas tres cosas ha cambiado para ustedes, lo que hace que tienen sus dispositivos. Y pónganme uno en el chat cuando ustedes ya tengan esa información, cuando ustedes digan como, ya tengo esa información, ya tengo claridad, qué ha cambiado, qué se ha movido para mí, en qué me ha contribuido mi equipo. Cuéntenme por acá si ya tienen listo, si ya saben, o si no lo tienen claro, no importa, simplemente, ¿por qué les hago esta pregunta? Porque parte de lo que a nosotros nos va a dar facilidad para atender a otros es usarlo para nosotros mismos, ¿sí? Cuando nosotros, por ejemplo, sabemos en los escaneos, en los módulos de resonance, en los análisis, Mónica, salud física y emocional me encanta. En los análisis, en el programa de coach, ¿sí? Tenemos esa facilidad de relacionarnos con nuestro dispositivo para entender con mayor facilidad cómo funciona y para cuando vamos a hacer una sesión poder acompañar a otros, ¿sí? Yo sé que muchas veces estamos muy enfocados en mandarle frecuencias a los otros, en atender, en quizás a veces pagar las cuotas de nuestro dispositivo, como en todo esto afuera de nosotros. Sin embargo, hay algo que yo escuché que alguien decía, y es como si usas Gili se nota y si no lo usas también. Y realmente es este espacio de facilidad que te da saber usar tu dispositivo para poder entender y que sea más fácil también cuando tú lo quieres poner en sesiones para otra persona también. Entonces, como que por eso les preguntaba, piensen tres cosas de lo que ha cambiado su dispositivo, porque recuerden que cuando nosotros recibimos nuestro dispositivo, tenemos un protocolo de salud que es el que nos va a ayudar a hacer como ese detox, ¿sí? Y lo que va a acostumbrar a nuestro cuerpo a recibir las microcorrientes. Entonces, esto es como lo primero que les quiero compartir, que tengan este espacio de claridad, que si quizás no han explorado su dispositivo, para las personas que ya llevan algún tiempo, porque entiendo que los que apenas llevan poco con su dispositivo, pues a veces pareciera como que tiene muchísimas cosas y bueno, en parte sí. Sin embargo, no quiero como que se sientan agobiados porque no saben todo, digamos que no es lo primordial para poder usarlo. Sin embargo, dentro de lo que vas usando, algo va cambiando, algo se va moviendo. Recuerden que Gili es como este chismosito que nos da ese espacio de claridad en diferentes áreas de la vida y que así cuando yo me relaciono con él, pues bueno, también voy a hacer este espacio de congruencia energética con las personas que llegan a mí para que yo las atienda a entender un poquito cada módulo y cómo puedo trabajar. Así que aquí vamos a explorar un poco más. Lo segundo que me encantaría que tuvieran cuando ustedes van a utilizar su dispositivo en sesiones es, por favor, siempre tengan a la mano el manual de Gili, donde están todos los programas, ¿sí? Eso es importantísimo porque, a ver, Gili tiene, para los que tenemos la versión profesional, 228 programas y cada uno nos apoya desde un aspecto diferente. Entonces, no tenemos que aprendernos para qué son los 228 programas. Sin embargo, cuando nosotros tenemos a la mano el manual y hacemos un escaneo de resonancia, pues esto nos va a dar este espacio de facilidad, ¿sí? Y aquí va como lo primero.
Cuando yo uso mi dispositivo, tengo diferentes módulos de recomendación para atender a otros que para cuando lo voy a usar conmigo. ¿Listo? Entonces eso los vamos a combinar de acuerdo a la necesidad del paciente o el consultante cuando llega a nosotros. Entonces, el primer módulo que vamos a tener es el módulo de análisis de resonancia, ¿sí? ¿Cuál es el módulo de análisis de resonancia? Cuando yo estoy en la aplicación azul, allí tengo el primer programa que me dice Resonance, ¿cierto? Que es el que vemos rosadito. El segundo, que es el que trabaja con McKinley. El tercero, que es el moradito, que también se llama Resonance. Y dentro de ese moradito vamos a encontrar programas como sales de Schussler, flores de Bach, homeopatía creativa, I Ching, programa de valentía. Y son unos escaneos que son un poquito más cortos, sin embargo, son muy poderosos cuando queremos trabajar con nuestros consultantes. Entonces, lo primero que hacemos cuando alguien llega a una sesión con nosotros es brindarle el primer escaneo, ¿cierto? Que es el módulo rosadito, el programa rosadito de Resonance. ¿Por qué? Porque ese primer escaneo es ese escaneo cuántico de nuestro cliente, es el que me va a mostrar las emociones, el cuerpo, me va a mostrar en general cómo están sus chakras. Ahorita, mi amor, ahorita. Ah, bueno, saca un vasito de allá y se. Es el que me va a mostrar a mí, por ejemplo, no, del primer cajón. Es el que me va a mostrar a mí, por ejemplo, cómo se encuentra en todos los cuerpos este paciente o este consultante cuando llega a mí. Entonces, ¿por qué les digo que tener el manual a la mano? Porque si yo voy a trabajar con una persona y esta persona llega con una patología de salud y a mí me salen programas de meridianos, me salen programas de armonía bioenergética, me salen programas de chakras, pues yo puedo tener ese espacio de claridad de que mientras yo voy conversando con la persona, yo tengo mi manual, ¿sí? O para quien lo quiera tener impreso, pues también es mucha más facilidad. Para los que no saben, cuando ustedes abren su dispositivo en el módulo de Resonance, denme un segundo, por favor. Bueno, ahora sí. Una de las cosas que les quería contar es que cuando nosotros estamos en nuestro dispositivo, en la aplicación azul, ¿sí? Gili tiene una parte donde te muestra también los manuales y los puedes imprimir también desde ahí, o si bien también puedes imprimirlos los que compartimos en el grupo también para que lo tengas a la mano y así es más fácil. ¿Por qué? Resulta que, como les decía ahora, si yo estoy haciendo un escaneo y en ese escaneo general, ¿cierto? Del módulo de Resonance, si tienen alguna duda o si se pierden o algo, por favor escríbanme para que vamos pues como todos en línea entendiendo esto. Yo puedo ir y hacer, como les hice la capacitación anterior del módulo de Resonance, yo puedo ir a Meridianos y hacer un escaneo más para saber dentro de Meridianos cuáles son esos programas donde esa persona me está mostrando que tiene mayor desbalance y luego puedo ir a mi manual y entonces si en Meridianos 1 a mí me aparece, por ejemplo, Meridiano alergia, meridiano de, no sé, astosis o lo que me aparezca, yo puedo ir al manual y decir, venga, ¿para qué es meridianos? Alergias, ¿sí? Luego me salió uno de los programas que me dice bienestar en el alma, luego me salió un programa que dice chakra corazón, ¿sí? Entonces, cuando yo voy y doy una ojeadita en el manual para qué es cada uno de esos programas, eso ya a mí me está dando
la primera lucecita para decirme qué es lo que está sucediendo con esta persona, porque puede que eso me esté mostrando una patología, pero si yo me voy a ver más a profundidad, qué es lo que me está vibrando con bienestar en el alma o qué es lo que me está vibrando cuando me está mostrando chakra corazón, pues yo puedo ver cómo ese escaneo se va alineando uno a uno con los programas para mostrarme un poquito de lo que está generando la dificultad en esa persona, ¿sí? Entonces a mí en particular me parece pues como una unión tener y entender este primer escaneo. Aparte de eso, porque cuando ustedes atienden a una persona, puede que a veces cuando le hacen el escaneo no les haga sentido. Ejemplo, si ustedes hacen un escaneo en Resonance y resulta que a la persona le manda a vibrar riñones, pero esta persona te dice, no, pero es que es muy raro, yo no sufro de los riñones, yo estoy súper bien, no tengo nada que ver con eso. Sin embargo, recuerden que Riñones también es un programa que a nivel de Healy, en armonía, también va a vibrar todo lo que tiene que ver con órganos sexuales del hombre y la mujer, con sistema linfático y muchas cosas que hay detrás. Y detrás de un programa de riñones también puede haber, por ejemplo, un tema de abuso. Y Healy me manda a vibrar el programa de riñones. Entonces, cuando yo voy al manual, yo puedo entender dentro de ese escaneo de los programas que a mí me aparecieron más altos, como esa lucecita en el camino de entender un poquito cómo puedo acompañar a ese consultante que está llegando a mí, ¿sí? Porque, como les digo, yo no me voy a aprender los 228 programas de Healy. Hay unos que salen muy seguidos que yo voy a tener mayor espacio de facilidad para saber, ¿sí? Para qué funcionan, para qué sirven. Sin embargo, hay otros pues que no voy a saber. Entonces, cuando yo tengo el manual a la mano, pues me permito tener más claridad para decirle a las personas cómo poder utilizarlos. Denme un segundito acá que creo que hay un micrófono activa. Aquí. Listo. Entonces, lo segundo, bueno, cuéntenme si hasta ahí vamos entendiendo, ¿sí? Pónganme ahí en el chat un dos si vamos teniendo claridad, si tenemos alguna pregunta hasta este momento. Porque les digo, por ejemplo, esta primera parte del escaneo del Resonance con Healy? Porque si a veces como que me preguntan, bueno, Jessy, ¿cómo sé qué sesión hacerle a esa persona? Porque si yo, por ejemplo, estoy haciendo el escaneo de Resonance y ese escaneo de Resonance me está más que mandando a vibrar cuerpo físico, me está mandando a vibrar más emocional, ¿sí? Yo puedo ir y hacerle quizás trabajar acompañando a esa persona a través de un escaneo de su resonance más un escaneo de flores de Bach, que es el que me va a trabajar las emociones. Si yo veo que en ese escaneo me está saliendo más un tema que tiene que ver con sus chakras, yo puedo ir y acompañarlo con el módulo de aura. Si yo veo que esto me está mandando más como con un tema que tiene que ver relacionado a los otros o así. Yo puedo irme, por ejemplo, en el programa de coach y poner una intención y trabajar también, pero ya vamos a ver también cómo podemos hacer unas sesiones combinadas, ¿sí? Entonces, este primer paso del módulo de Resonance lo que me va a permitir a mí es saber qué requiere ese paciente o ese consultante, incluso cuando él ni siquiera lo puede expresar, ¿sí? ¿Por qué? Porque muchas veces cuando las personas llegan, ni siquiera te van a contar o te van a decir algo como en específico que quieran trabajar, ¿sí? O, por ejemplo, porque también tú les dices como, bueno, te voy a hacer un escaneo de aura, ¿sí? Sin embargo, cuando tú le haces ese análisis de resonancia, puedes empezar a trabajar con, por ejemplo, uno de los programas que te salga más alto, ¿sí? Y le puedes ir pasando las microcorrientes mientras tú le vas haciendo el otro escaneo. A ver, acá dice, pregunta, a mí me ha salido varias veces Energy Cycle en el primer scan, pero no lo encuentro en la aplicación azul. Bueno, Moni, recuerden que hay programas que los trae el Healy Obsidiana como el Energy Cycle y todos tenemos los programas desde la aplicación azul.
Sin embargo, la diferencia está en la aplicación rosa. Entonces, en la aplicación rosa nosotros no nos vamos a poder eh, vibrar ninguno de los programas de Energy Cycle. Sin embargo, como que, mire, si por ejemplo ustedes hacen un escaneo y les sale el programa de Energy Cycle, o como me decían estos días una de las chicas, me salió el programa de Cell Wave o Mindwave, que son de los nuevos programas que sacó Healy. Recuerden que nosotros en los grupos compartimos los PDFs con cuáles son esos programas que hay dentro de esos módulos. Entonces, Energy Cycle trae, por ejemplo, deficiencia energética, 5G, programa de abundancia, protección general, trae diferentes programas. Entonces, en esos casos, cuando ustedes en su dispositivo no tienen ese programa o ese módulo como tal, ¿sí? Simplemente lo que van a hacer es que vibran todo el programa completo de lo que les salió, ejemplo, Energy Cycle, ustedes pueden ir y vibrar todos los programas y ahí la persona se está permitiendo recibir las frecuencias, ¿sí? Porque Energy Cycle hace parte de esos programas de Helio Obsidiana, que ni siquiera nosotros en el profesional lo podemos adquirir aparte, y los programas nuevos de Cell Wave y Mindwave son unos programas que estamos teniendo. Por ejemplo, yo compré el High Wave, que es este nuevo, como un reloj, que es donde te pones Healy, y ahí tienes esos programas y te muestra pues para qué son. Ana María dice, ¿cuál es ese manual? Ana, si tú estás en el grupo de Revolución Cuántica, ahorita que terminemos el escaneo, de la capacitación, nos escribes y ahí te compartimos los manuales. Y acuérdense que también en el perfil arriba están unos enlaces donde también ahí tienen muchísima información, capacitaciones antiguas para quienes van llegando nuevos. Dice, cuando un consultante pide cita, se escanea todo, es decir, Resonance Aura Coach y Resonance Lila, no. No, porque ustedes le van a entregar un montón de información y van a montar un montón de energía, van a mover un montón de energía que no es necesario. Por eso les voy a decir ahora cómo podemos hacer unas sesiones mixtas para que ustedes lo sepan. El módulo de Resonance, sí, digamos que es algo que ustedes pueden usar cuando tengan una sesión, ¿sí? Porque, pero no el lila, sino el azulito. ¿Listo? Ve el rosadito. Entonces, cuando ustedes hacen ese escaneo general del campo cuántico, ahí les va a mostrar a nivel de emociones, cuerpo, chakras, a nivel de campo magnético, a nivel emocional, qué es lo que esa persona requiere. Y yo puedo hacer dos cosas. Si yo tengo la persona presencial, yo puedo pasarle el primer programa que a mí me salga con mayor desbalance, con microcorrientes directas a esa persona, ¿sí? Sin embargo, ¿qué pasa aquí? Recuerden que la aplicación de Healy yo la tengo abierta si yo tengo mi iPad o tablet o mi computadora y yo tengo abierta la aplicación o en mi celular, no la puedo tener abierta en dos tiempos. Entonces, ¿yo qué les recomiendo? Primero hacen ese escaneo general. De acuerdo a ese escaneo general, si ustedes quieren pasar a hacer, por ejemplo, una sesión con el módulo de Aura, ¿sí? Después de haber hecho ese escaneo general, antes de pasarle los programas a distancia o las microcorrientes, hacen el escaneo de los chakras, ¿sí? Y ya ustedes descargan el PDF para que lo tengan ya en su celular y entonces puedan empezar a interactuar con la persona, pasarles información y todo esto para que ya de ahí ustedes hagan les pasen las microcorrientes. Pero si yo tengo la persona a distancia, pues cuando yo termine la sesión, yo puedo pasarle todos los programas vibrándole, por ejemplo, unos 3 minuticos ese escaneo general del campo, ¿sí? Ahora, ¿qué vamos a hacer? Entonces, yo voy a hacer una de las sesiones que es el escaneo con Resonance y el módulo de Aura, ¿sí? Allí yo ya tengo una sesión. Recuerden que el primero de escaneo de Resonance, ustedes pueden jugar con él y es a su elección si ustedes quieren seguir vibrando la persona, por ejemplo. El escaneo de aura a distancia, todos los días, por decir, yo puedo vibrar esa persona 2 minuticos diarios
y después vibrarle el módulo de aura, ¿sí? O puedo simplemente hacerle ese escaneo general el primer día, porque como les digo, ese escaneo general me va a decir a mí qué es lo que requiere ese cliente, ¿sí? Lo segundo es que el módulo de aura, entonces vamos un poquito más allá. Recuerden que el módulo de aura trabaja como si fuera una constelación cuántica, ¿sí? El módulo de aura trabaja como si fuera una constelación cuántica, ¿sí? Entonces, cuando yo tengo mi módulo de aura, yo puedo ahí colocar una intención en mi campo cuántico y esto también lo voy a hacer en el módulo de resonance, ¿sí? Porque yo puedo preguntarle a mi consultante cuando llega y le puedo decir, si quiere trabajar algo en específico. Ejemplo, esa persona me está consultando porque quiere empezar a mover sus flujos de dinero. Entonces, ¿qué voy a hacer yo antes de hacerle el primer escaneo de Resonance Rosadito? Lo primero que yo voy a hacer es que yo voy a pedirle a esa persona, haciendo un pequeño ejercicio de inhalación y exhalación, puedo pedirle que por favor se conecte con su campo, con su energía, y que ponga esa intención. ¿Cómo se pone una intención? Así como cuando tú estás pensando algo así muy, que estás enfocado en eso, ¿sí? Cuando tú estás pensando en eso y estás enfocado en eso, entonces yo puedo poner esa intención. Gili, muéstrame por favor qué programas van a contribuir y van a expandir para que esta persona se permita mover sus flujos de dinero con total facilidad y gozo, por ejemplo. O yo puedo, por ejemplo, hacer una intención en general. Gili, muéstrame, por favor, qué programas requiere para generar balance o equilibrio en su cuerpo físico, emocional, mental y sus finanzas, por ejemplo. Pero siempre colocando una intención en el campo, ¿sí? Cuando yo coloco esa intención en el campo, pues yo ya estoy pidiendo que Gili me muestre eso, porque no es lo mismo que yo, por ejemplo, le diga a una persona, ah, sí, yo te puedo atender a distancia y te envío el análisis, pero ¿qué pasa? Si esa persona está en ese momento, por ejemplo, en su trabajo y esa persona estaba en una reunión y estaban generando mucho estrés y no sé, estaba concentrada en otra cosa, pues Gili me va a mostrar esos programas para lo que esa persona requiere en ese momento, porque yo no estoy colocando ninguna intención, no estoy haciendo nada, pero Gili está leyendo el campo cuántico de esa persona, ¿sí? Entonces, por eso es muy importante que si tenemos a la persona, vamos a hacer una sesión a distancia, pues ojalá esas sesiones podamos hacerlas así como estamos, ¿cierto? En vivo, para que esa persona pues se permita recibir y que esos análisis pues hagan más resonancia o hagan más sentido en el momento en el que les digamos cuáles fueron esos programas que les salieron también. ¿Listo? Entonces, cuando hacemos módulo de aura, es importante saber que Healy me muestra a mí tres chakras que son los que más tengan desbalance. Recuerden que para cualquier análisis de mi cliente, yo requiero tener su foto, ¿sí? Nombre completo, llenar pues como el historial de lo que me aparece ahí en el cliente. Y la vibración yo también la puedo hacer a distancia o también le puedo dar ignorar. Eso ya depende pues como de su elección. ¿Listo? Entonces, cuando hagan eso, ya lo que vamos a hacer, bueno, algo adicional es que también en el módulo de aura, ustedes también aparte de esos tres chakras, pueden cambiar para que les salgan los 7 chakras o 5 chakras. Sin embargo, algo que les voy a recomendar es lo siguiente, porque sé que también hay personas que, por ejemplo, dicen como, ah, no, yo saco el escaneo de 4 chakras o de 5 chakras. Es mucha información la que Healy nos da, es mucha información la que vamos a mover a la vez. Entonces yo siempre les digo con las terapias, sean ese espacio de amabilidad que les gustaría que alguien más sea con ustedes, ¿sí? Porque si yo voy a mover esto, ¿sí? Al igual que como cuando yo voy a una constelación familiar, yo voy a trabajar un tema y me enfoco en ese tema. Porque si yo me empiezo a mover todo a la vez, donde a mí en un escaneo general de chakras me va a mostrar una cantidad de temas,
pues realmente voy a empezar a mover una cantidad de cosas en esa persona, ¿sí? Que quizás a veces no se vea o no esté preparada para lo que a veces llamamos un poquito de caos, un poquito de movimiento. Entonces, como que a veces más es menos, ¿sí? Entonces siempre vincúlense con eso, como esa responsabilidad también que tenemos con el otro cuando llegan nuestras sesiones. Entonces, pues si normalmente Gili nos da esos 3 chakras y de cada chakra nos da como más o menos unos 3 eh, situaciones, ¿sí? Pues empecemos a mover con eso. Entonces ahora, en el módulo de aura, cuando yo tengo el módulo de aura, tengo que tener claridad con lo siguiente. Healy en sus escaneos me muestra 3 variables, ¿cierto? La primera, que a mí me habla en porcentaje, que me va a mostrar cuál de todos los chakras y cuál es esa primera situación que está impactando más el campo y está generando más desequilibrio, ¿sí? De resto, me va a ir mostrando en ese mismo orden los otros chakras y las otras situaciones dentro de cada chakra. Lo segundo que me va a mostrar también es un relojito, donde todo lo que esté más cercano a 10 es como lo que me cuesta un poquito más de trabajo, es como eso que yo requiero ser más consciente, requiero empezar a trabajar más o eso que hago un poquito más de resistencia. Cuando digamos está más bajito, pues es algo que yo ya he venido moviendo, que es algo que yo ya he hecho más consciente, ¿sí? Y 3, esta variable que a mí me va a decir que si eso que a mí me está mostrando, como esa situación que a mí me está mostrando, si eso hace parte de una carga emocional no expresada, si eso hace parte de pensamientos limitantes, o si eso fue que yo lo tomé o esa persona lo tomó por una experiencia de la vida, o si eso hace parte, por ejemplo, de mis abuelos, de mis padres, de mi familia, de mis ancestros, ¿sí? Cuando yo tengo claridad con eso, pues yo puedo saber de dónde viene esa situación que a esa persona se le está presentando. Porque recuerden que cuando son cosas que ni siquiera son nuestras, ejemplo, cuando a mí me aparece un tema de dinero y me está mostrando en ese relojito de 1, 6, que me está hablando, por ejemplo, de algo de karma, o de 1 de 24, de 1 de 36, son estas siglas que a mí me está mostrando que esto ni siquiera es mío, o sea, lo estoy cargando de mis padres, de mis abuelos, de mis ancestros, ¿sí? Entonces, cuando yo ya sé eso, pues de acuerdo a eso, yo también voy a tener el tiempo en el que voy a vibrar a ese consultante. Cuando dentro del escaneo del módulo de aura, a mí me está apareciendo que hay mucha carga a nivel ancestral o de familia, de abuelos o de padres, ya un escaneo que yo puedo enviar a distancia durante 8 días, es decir, perdón, una frecuencia que yo cuando hago mi primer módulo de aura, entonces yo digo, bueno, voy a enviarle este escaneo, voy a vibrarlo 6 minutos durante 8 días. Sin embargo, cuando yo tengo un escaneo donde a mí me está saliendo mucha carga ancestral, 8 días no va a hacer mucho movimiento, ¿sí? Y requiero vibrar a esa persona como mínimo entre 15 días a un mes aproximadamente con ese mismo escaneo, ¿sí? ¿Por qué? Porque estamos hablando de cosas que son patrones que ni siquiera son de esa persona, sino que los viene cargando a nivel, como les decía ahora, de familia, padres, abuelos o ancestros. Entonces, de acuerdo a eso, yo puedo empezar a enviar las frecuencias. Si ustedes quieren experimentar un poquito más y entender estas variables que les estoy diciendo, por favor, conéctense al módulo de Aura, donde ya hay unos grabados, donde hay capacitaciones que han hecho muchas personas, donde se enfocan en cómo manejar los escaneos en el módulo de Aura, y además porque ahí ustedes también van a tener la opción de modificar con un lapicito cuando ustedes hacen el primer escaneo el enfoque que le quieren poner al aura. Recuerden que cuando nos hacemos el escaneo aparece como mi aura es fuerte y estable. Y eso que está ahí lo podemos modificar y podemos ponerle otro enfoque al aura de lo que queremos trabajar para que Gil en el escaneo de los chakras nos muestre qué hay detrás de eso. Pero eso ya lo pueden ver en capacitaciones de módulo de aura, que si alguno se interesa de los que está aquí,
pues nos escriben en el grupo de Revolución Cuántica y allí pues les vamos a compartir, o en mi grupo, les vamos a compartir grabaciones que se hayan hecho acerca del módulo de Aura para que ustedes se permitan entenderlo y experimentarlo un poco más. ¿Listo? Porque además recuerden que también en la interpretación del módulo de Aura yo tengo que saber si ese chakra que me está mostrando es un chakra que está sobre la parte de rigor o cuando me lo está mostrando que está en caos. Entonces, de acuerdo a eso, yo hago la interpretación o el análisis para esa persona que está viniendo a consultar. Entonces, ya tenemos el primer paquete, por ejemplo, cuando yo voy a trabajar en sesión, ¿cierto? Que es escaneo de resonancia y módulo de aura. Allí yo tengo ya una sesión completa. ¿Qué va a variar el precio de esa sesión, por ejemplo? De acuerdo al análisis de aura. Son cosas que yo le puedo explicar a mi consultante cuando llega a mi terapia, ¿sí? De acuerdo a lo que te salga en el escaneo, si estamos hablando que hay mucha carga ancestral, ya no vamos a vibrar 8 días, sino que yo te recomendaría que te vibre siquiera mínimo 15 días o un mes y ya ustedes harían como ese reajuste en precio para enviar ese resto de tiempo las frecuencias. Recuerden que esto se ve a nivel de movimiento energético, como cuando tú haces una terapia de constelación o haces alguna otra terapia, que es energía y se van haciendo esos movimientos sistémicos también y en el campo cuántico. ¿Listo? Entonces, esto por un lado, si tienen dudas o preguntas hasta ahí, me cuentan. O vamos bien. Bueno, entonces, seguimos con, por ejemplo, programas de Gold Cycle o ciclo dorado, que es el primero que está en la aplicación rosa, que todos lo tenemos. Gold Cycle está en todos los dispositivos, incluido en el más básico, y es una de las frecuencias más potentes que tenemos con Healy, que ojalá ustedes se permitan, ay, porque acá hay alguien compartiendo como, eh, para que ustedes se permitan usarlo, ¿sí? El programa de Gold Cycle es ideal también para cuando inicien sus sesiones. Ejemplo, si ustedes no quieren hacer el módulo de Resonance o ese escaneo general, ustedes pueden escoger uno de los programas de Gold Cycle o pueden simplemente, cuando tengan al cliente, ir a donde dice Resonance rosadito y en vez de seleccionar todos los programas, seleccionan Gold Cycle y hacen ese escaneo y ven cuáles de los programas de Gold Cycle les envía a vibrar a distancia, ¿sí? ¿Cuál tiene más desbalance? Y de acuerdo a eso, denme un segundito, que es que vino alguien acá buscando. Cuando ustedes hacen ese escaneo, lo que pueden hacer es que uno, si tiene la persona a distancia, pueden empezarle a mandar las frecuencias de ese ciclo dorado, ¿sí? O dos, pueden pasar uno de los programas que les aparezca como el primerito que aparece en mayor desbalance con las microcorrientes, con las manillas o con el coil también pueden pasar ese programa o usar el programa que se llama Pure o Pure, se escribe dentro de los de Gold Cycle, que es el programa como Detox, ¿sí? Y pasarle ese programa cuando están presencial. Entonces podrían hacer eso y luego hacer el escaneo de aura o usar el análisis de coaching o usar uno de los análisis de resonance lila, ¿sí? Entonces eso es una combinación que también pueden hacer porque los programas de ciclo dorado son ideales para armonizar nuestro cuerpo y lo prepara como para recibir las frecuencias también. O lo otro que pueden hacer, digamos que yo les doy varias opciones, ya ustedes pues integran esto, es que al final de la sesión también pueden pasar pues uno de los programas de Gold Cycle para que sea como un programa de integración de todo lo que ustedes ya hablaron con la persona, hicieron como recogí,
como todo lo que ya movieron a nivel cuántico para que se permitan pues ya como integrar como toda esta información eh, en ese consultante que viene. Otro de los programas que podemos utilizar, y esto va más asociado cuando, como les decía al principio, esa persona consulta porque tiene una patología, una dolencia. Entonces recuerden que en Healy tenemos un programa específico, por ejemplo, para el dolor crónico, ¿sí? Entonces yo puedo ir y pasar uno de los programas de dolor crónico o puedo hacer un escaneo general, ¿sí? Y puedo colocar de esos de dolor crónico el primero que me salga. Ahora, si yo tengo una persona con dificultades, por ejemplo, como ansiedad, estrés, pues yo puedo ir y hacerle el escaneo donde dice programas, por ejemplo, profesión sueño o programas, por ejemplo, de bienestar y hacer ese escaneo y pasarle lo que me salga, es decir, armonía en los nervios, bienestar en el alma, unidad interior, estrés del sistema. Puedo pasar alguno de esos programas para que esa persona se permita estar como mucho más tranquila mientras estamos haciendo la sesión y digamos que ya lo elegimos de acuerdo al análisis o la necesidad verbalizada por el cliente, ¿sí? Ya de acuerdo a eso, ya nosotros decimos como, bueno, voy a ponerle este programa. ¿Por qué? Porque recuerden que la idea es que también contribuyamos a la persona. Si esa persona va con un episodio de ansiedad y yo le voy a pasar uno de los programas que se llama Armonía en los Nervios y esa persona va a estar mucho más tranquila, pues hay mayor espacio de que esa persona luego vuelva a otra sesión o quizás, ¿por qué no? Pues compre su dispositivo. Bueno, como que varias cosas pues se pueden mover con esto. Ahora, ¿cuánto dura una sesión, por ejemplo, cuando estamos trabajando con Gili? Eso depende, puede durar entre 60 a 75 minutos aproximadamente. Depende de si tú vas a pasar, por ejemplo, microcorrientes, si vas a pasar un escaneo al final, si puedes hacer una terapia presencial. Ya eso de acuerdo como a lo que tú te demores, por ejemplo, en los escaneos con el análisis de aura, en la interpretación, entonces más o menos eso es lo que dura una sesión. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer en la primera etapa? Es la intención y la conversación cuando ese consultante llega a nosotros, ¿cierto? Donde dentro de los 5 a 10 minutos primeros escucho al cliente, identifico el tema o la intención que tiene con la sesión para ya saber entonces cuál de los análisis vamos a empezar. Lo segundo es hacer el análisis de resonancia. Allí vamos a hacer entonces el escaneo con el análisis o el módulo de resonancia y vamos a descubrir cuáles son esas frecuencias prioritarias que tenemos con esa persona, ese paciente, ese consultante, o las que yo le quiero pasar al principio o al final de la sesión. Lo tercero que podemos hacer es análisis de aura, análisis de coach, o yo puedo hacer también de los análisis de módulo de resonance, que puede ser flores de Bach, sales de Schussler, o puedo hacer, por ejemplo, medicina china. Ya eso depende, porque sé que hay muchas personas, o por ejemplo, quienes tienen aceites esenciales, ya depende como en el campo en el que ustedes se muevan y con lo que sepan trabajar, y allí es mucho más fácil que ustedes puedan elegir en esa tercera etapa cuál de los análisis van a hacer para acompañar a sus consultantes también, ¿cierto? Si yo estoy haciendo análisis de aura, entonces evalúo los chakras, eh, cuáles son esos chakras dominantes, cuáles son esos bloqueos principales y le entrego a la persona el PDF, ¿sí? Cuando estoy hablando de análisis de aura, recuerden que el PDF yo lo puedo descargar y lo puedo pasar por WhatsApp a la persona y ahí le va a llegar como específicamente todo. Algo que me gusta es como que díganle a las personas que se enfoquen en eso que Healy, cuando yo hago el escaneo, Healy me muestra el estado actual y el estado deseado. Entonces, más que se hagan equivocados con los estados deseados, con los estados actuales, sepan que Healy va a llevar su campo a mover para impactar el estado deseado. Listo. Y ya lo cuarto que vamos a hacer es esa entrega de frecuencias, es decir, que vamos a enviar
esos programas minutos o segundos de acuerdo a los análisis específicos que nosotros hicimos o manejamos con la persona y al final digamos que el cierre de integración que son también otros 5 o 10 minutos eh, donde yo voy a empezar a compartir, por ejemplo, como las percepciones, las preguntas, las sugerencias, cómo se sintieron, en qué otra cosa yo puedo acompañar a la persona. Listo. Entonces, ahora, bueno, voy a ver que por acá me colocaron una pregunta. Entonces dice, ¿qué diferencia hay entre las flores de Bach? Me imagino que las australianas y las flores de Bach. Eh, una envía sobre todo como frecuencias para potenciar la emoción y el otro te muestra cuáles son las emociones que están generando desbalance. O sea, los análisis son totalmente diferentes, ¿sí? ¿Qué te recomiendo yo? Que tú misma te hagas los dos y percibas cuál es la diferencia de los dos. Porque como te digo, uno te manda como desde el estado deseado, como para potenciar todas esas emociones que hay ahí, pero no te da como el escaneo de decirte como cómo estás como tal en la emoción. Y el otro sí te muestra cuáles son esas situaciones que están generando ese desbalance emocional y empieza a potenciarlo. Entonces, como que analiza los dos y ve cuál es más ligero para ti usar. Ahora tenemos tipos de sesiones y paquetes, ¿sí? Entonces tenemos sesión individual que podemos manejar, ¿cierto? Aproximadamente 60 minutos, donde yo tengo el análisis de las frecuencias, es decir, que estoy hablando de resonance y estoy hablando de módulo de aura o módulo de coach o alguno de los módulos del análisis lila, ¿sí? Más la orientación básica, que es donde yo le voy a explorar con la persona lo que me salió, qué le hizo sentido de ahí, donde yo voy a hacer como esa interpretación, aunque ustedes saben que Healy literal pues nos muestra todo ya listo, entonces pues es mucho más fácil. El precio sugerido es lo que ustedes perciban, porque tienen que tener en cuenta que yo puedo hacer un análisis, yo le puedo mandar a la persona el PDF, yo le puedo dar una orientación básica, sin embargo depende si ustedes van a manejar sesiones donde envíen las frecuencias a distancia durante varios días más o donde simplemente hagan la primera sesión individual y no van a vibrar a la persona. Entonces, de acuerdo a eso, pues ustedes pueden ver dentro del paquete de sesiones cuánto pueden cobrar por eso. Recuerden que Gili también nos manda dos tablitas que si quieren les podemos compartir ahora dentro de los escaneos de la aplicación azul y los usos de microcorrientes directas y nos da como un más o menos para que nosotros cobremos de acuerdo a nuestro país o de acuerdo a nuestro portafolio de servicios como esté, la intención y el enfoque de lo que yo quiera trabajar en mis sesiones con Gil. ¿Listo? Eh, la segunda sesión que tenemos es, por ejemplo, yo, como les decía ahora, hago el módulo del análisis, es decir, resonance más análisis de aura, análisis de coach, perdón, análisis de aura o análisis de flores o análisis de coach. No estoy diciendo que todos, uno de esos, ¿sí? Y aparte de eso, yo hago seguimiento adicional y envío frecuencias a distancias, por ejemplo, como mínimo, por decirte algo, unos 8 días, ¿sí? Ahí yo estoy hablando que yo puedo empezar a cobrar por una sesión como mínimo entre 200 y 300 mil pesos, porque voy a enviar después de ese primer encuentro, voy a enviar frecuencias también a distancia. Recuerden que a veces parece muy fácil, sin embargo, nosotros tenemos que tener en nuestro calendario, es nuestro tiempo, yo tengo que sacar el espacio de ir, seleccionar mi cliente y mandarle esas frecuencias a distancia juicioso durante 8 días. Entonces yo tengo que tener en cuenta qué tiempo me toma eso y qué tan divertido es, ¿cierto? Cobrar por eso y que de acuerdo a eso, pues ustedes también lo hagan, porque he visto muchas personas que a pesar de que esto es a distancia, no le dan como la importancia y esto también requiere de nuestro tiempo y de nuestra atención, saber que si la persona vino la primera vez, pues yo voy a tener que seguir vibrándola después también durante mínimo 8 días, entonces pues también cobrar ese espacio que hay ahí.
Lo otro que yo puedo hacer es un paquete de varias sesiones. ¿Cómo lo hago entonces? Yo puedo hacer un paquete, por ejemplo, mínimo de unas 3 sesiones, ¿sí? Donde yo en ese acompañamiento pueda hacer procesos energéticos, emocionales, ansiedad, insomnio, es decir, como si tengo ciertas patologías que sé que con una sola vez yo no las voy a mover, entonces yo también puedo ofrecer un paquete de varias sesiones con Healy, donde yo haga sesiones semanales, donde yo haga ajustes personalizados y donde yo pueda hacer, por ejemplo, como un acompañamiento, así sea una vez al mes. Entonces yo puedo decir que con esta persona si yo tengo una persona que está trabajando un tema de ansiedad o depresión, yo lo primero que voy a hacer es un escaneo general de resonance, voy a hacerle un protocolo especializado, es decir, que como mínimo la primera semana yo solamente me voy a enfocar a equilibrar su cuerpo físico, mental y emocional desde los escaneos que me salgan primero, haciendo un protocolo de salud desde ahí. Si tienen dudas, si quieren saber cómo se hacen esos protocolos, en la capacitación de Resonance que está en la página de YouTube de Revolución Cuántica, allí está cómo manejar el módulo de Resonance y hacer los protocolos especializados. Entonces, yo la primera semana voy a manejar eso a distancia y voy a sostener ese campo de esa persona para contribuirle a sus estados de ansiedad, ¿sí? Que muy seguramente también tenga insomnio, también tenga dificultades en los nervios, tenga muchas cosas. Entonces, yo ahí puedo manejar a distancia ese primer escaneo. Y se los digo a distancia porque realmente cuando ya tú vas a trabajar presencial, pues la persona requiere recibir como mínimo unas 2 microcorrientes diarias y pues imagínate cómo va a ser una persona para ir a tu consulta 2 veces al día, pues tendría que ser un familiar o tendría que comprarse su literal para hacerlo. Entonces como que ahí pueden manejar igual los protocolos especializados de salud a distancia. La segunda semana entonces yo puedo volver a hacer un escaneo de ese resonance, pero ya no le voy a hacer un protocolo y ya yo puedo empezar a hacer uno de los escaneos que, por ejemplo, puede ser, entonces voy a manejar flores de Bach y la voy a ayudar con sus emociones, ¿sí? Y durante una semana, entonces yo también le voy a mandar ese escaneo. La tercera semana yo puedo hacer un análisis de aura y la cuarta semana, de acuerdo a lo que me aparezca que a esa persona le genera mayor dificultad, entonces en el análisis de coach yo voy a poner esa intención porque recuerden que en el análisis de aura, entonces Gili me va a mostrar si el que más desbalance tiene es el chakra corazón, entonces esa persona está teniendo mucha ansiedad también porque se le dificulta mucho el tema de la relación de pareja, entonces yo voy a ir al análisis de coach y voy a poner una intención que diga como estoy feliz y agradecida porque fluyo, me expando y tengo mucha facilidad con mis relaciones de pareja. Y ya ahí voy a ir a trabajar, a intencionar y a mover la energía para que esa persona trabaje ese tema en específico. Y ahí ya lo que hice fue que tuve 4 sesiones y yo puedo cobrar aproximadamente, no sé, eh, unos 700.000, 1 millón, o sea, ya depende, como les digo yo, si ustedes lo van a cobrar por sesión, entonces mis sesiones normalmente cuestan 200.000 pesos, pues yo me puedo mirar qué paquete armo manejando a esa persona durante un mes, ¿cierto? En ese paquetico donde yo le voy a contribuir, pero que también pues sea divertido para ustedes como recibir y que esa persona se permita también notar los cambios. Y por qué no, pues al final hasta tener su propio healing. Entonces, yo puedo tener también otro paquete adicional que, por ejemplo, yo lo llame como reinicio de chakras, ¿cierto? Entonces, yo puedo incluir ahí 3 sesiones, por ejemplo, como mínimo, enfocadas a equilibrar eh, los chakras como tal, ¿cierto? Entonces, yo puedo también trabajar 3 semanas enfocándome en cada chakra, mandando, por ejemplo, desde el resonance, si yo hice el escaneo de aura, y el programa y el chakra que más me sale que está en desbalance es el chakra sacro, yo puedo ir en resonance y mandarle frecuencias del chakra sacro y también puedo potenciar aquí con los escaneos de aura, equilibrando y también ahí pues puedo cobrar, ¿sí? Siempre tener en cuenta hacer seguimiento de las personas, también después de las sesiones, porque recuerden que eso va a aumentar la confianza con las personas, también que quizás las personas luego se permitan interesarse por tener un Healy, por comprarlo, por hacer parte de su equipo. Pues realmente como que muchas de las personas que han adquirido su dispositivo es porque antes han visto cómo es un análisis de aura, todo lo que pueden crear, todo lo que pueden mover
¿sí? Y algo muy importante también cuando estamos trabajando las sesiones es que si, por ejemplo, yo estoy haciendo el paquete de sesiones combinadas, por ejemplo, yo voy a hacer el análisis de aura durante, les voy a mandar frecuencias durante unos 15 a 20 días, por ejemplo, porque estoy trabajando algo al nivel ancestral. Yo lo que puedo hacer es que si a mí un escaneo me salió con carga ancestral, ¿sí? Yo puedo entonces vibrar ese mismo escaneo, voy a hacer una pausa y es, muchas personas a veces no saben, y es que recuerden que Healy semanalmente te borra pues como en esa semana y te lo deja limpio, pero no se borra. Tú vas a ir a la flechita y le das atrás y ahí te sale el escaneo de la semana pasada y la semana antepasada y no sé qué. Entonces, cuando ustedes van a mover, por ejemplo, que dicen como, no, esa persona está trabajando su enfoque con el dinero, pero literal, casi que todos los chakras le salieron con carga ancestral. Entonces, para mover eso requerimos mandar frecuencias 20 días, un mes, ¿cierto? Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Voy a mandar esas mismas frecuencias de 15 días seguidos con el mismo análisis y a los 15 días yo puedo otra vez tener un escaneo nuevamente con esa persona, ¿sí? Y decirle, mira, eh, esto fue lo que te salió la primera vez, mira que este chakra ya no te sale o mira cómo hemos potenciado este chakra, ya tiene menos desbalance, porque así la persona se va a permitir ver como el progreso como con todo esto. Y recuerden que adicional, si ustedes quieren, por ejemplo, en el programa de análisis de coach, es muy potente y también hay una capacitación que prontamente vamos a estar haciendo de esas, sino también hay muchas que ya han grabado para enfocarte en cómo manejar coach. Él te da incluso ejercicios prácticos con respiración, te da con meditación, que la persona se puede permitir hacer cuando sale de la sesión. Entonces, pues también es maravilloso porque Gili también ahí te respalda y te acompaña con eso. Entonces, esto es como lo que les quería contar. Aquí Adri nos compartió, por ejemplo, en el chat un poquito más acerca de las flores de Bach, ¿sí? Eh, recuerden que igual, bueno, ella nos compartió de las flores de Bach, pero creo que la pregunta de la persona era cuál es la diferencia entre flores de Bach y flores de Bach australianas, que ahí sí, pues, era como la diferencia que les decía. Hay un programa que se llama Psique, ¿sí? Ese programa eh, experimentenlo con ustedes mismos antes de hacer ese programa con sus pacientes, porque el programa de psique nos saca lo más profundo que tenemos en el inconsciente y pueden ser cosas muy fuertes, ¿sí? Entonces, como que háganselo a ustedes, experimentenlo y vean si quieren trabajar con él, porque como les digo, siempre hay un espacio de responsabilidad que tenemos con las personas que llegan y lo otro que vuelvo y les recuerdo es, por favor, si quieren saber con cuál programa acompañar a las personas, pues empiecen ustedes por hacerse escaneo de cada uno de esos programas, ver qué les muestra, ver cuál es la diferencia entre uno y otro para ustedes, para que se permitan un poquito entenderlo y saber que si yo tengo esta persona, por ejemplo, bueno, algo también que les puedo recomendar es que aparte de las sesiones, ustedes también pueden trabajar dentro de sus proyectos con Healy. Entonces, si yo, por ejemplo, tengo un programa de acompañamiento a grupos de personas, yo también ahí puedo crear ese grupo y empezarle a vibrar frecuencias y puedo trabajar. Entonces, por ejemplo, yo hice un retiro el año pasado y en ese retiro lo que hicimos fue que las personas hicieron algo como mapa de sueños y entonces lo que hicimos fue hacer un escaneo de Sales de Schussler, porque Sales de Schussler es uno de los programas que a mí me muestra cuáles son esos miedos del inconsciente, ¿sí? Entonces, cuando hicimos ese escaneo de las personas, fue muy dinámico saber cuáles son esos miedos que hay detrás, que la persona todavía sigue cargando a nivel de su campo de información y que es muy importante mover para que se permita actualizar, ¿sí? Sus sueños y otras cosas, porque yo no solamente voy a hacer un mapa de sueños y ya, sino que realmente pues yo también puedo ver qué es lo que yo como ser tengo ahí como encapsulado en un montón de limitación que he tomado, que desde mi campo de información lo puedo empezar a mover. Entonces también pueden complementar sus talleres, sus grupos, todo lo que quieran trabajar
con este dispositivo y con los análisis que hay ahí. Pero por eso les digo, cuando ustedes se permiten experimentar y jugar con ese dispositivo primero para ustedes, ¿sí? Para saber qué es lo que mueve, con cuál puedo acompañar, pues hay más facilidad de que cuando alguien llegue y ustedes le hagan el escaneo, sepan con cuál de los programas acompañar a las personas. Bueno, listo. Sí, aquí Adri nos dice, ahí están las diferencias de uso como para enfocarlos en las sesiones según los requerimientos. Bueno, ¿qué más es posible, Adri? Si quieres nos compartes esto en el grupo de Revolución Cuántica para que allí también las personas que quieran lo digan. Y como les decía ahora, también en el manual está bien explicado también lo que les decía un poquito del análisis de aura para que lo vean. Pero básicamente, si la idea que ustedes tienen es sobre todo también trabajar en Healy con sus sesiones, pues permítanse verse las capacitaciones, ¿cierto? De esos módulos de la aplicación azul para que ya ahí también despejen dudas y potencien uno a uno cómo los pueden integrar dentro de las sesiones. Entonces, lo que quería era como mostrarles un poquito más cómo pueden jugar ustedes con cada uno de los programas y cómo pueden trabajar con las personas cuando lleguen. Así que bueno, cuéntenme si hay alguna duda, pregunta, si estamos claros o si ya nos despedimos por acá. Bueno, Adri, con amor, gracias a todas por conectarse. Igual o a todos, igual cualquier duda o pregunta que surja adicional, pues nos cuentan. Les voy a compartir en el grupo, como les decía, las imagencitas donde está la recomendación que Healy nos hace para un escaneo de resonance, para un escaneo de microcorrientes. Y también uno donde nos dice, por ejemplo, recuerden que en el manual, yo sé que a veces nos da mucha pereza ir a los manuales, sin embargo, pues también nos da facilidad y más si ustedes están aquí es porque están interesados en dar sesiones con Healy, entonces pues vamos a tener que ir a aprender un poquito de los manuales también porque realmente parte de lo grandioso de Healy es que tienen explicado todo y si no, pues tenemos también capacitaciones de todo donde quieras usar Healy. Y está, por ejemplo, dentro de la tablita cómo enviar la cantidad de tiempo. Recuerden que hay algo que les quiero dejar antes de irme y es que un día una de las chicas me dijo que ella se vibraba aura toda la noche, ¿sí? Recuerden que menos es más y yo no voy a impactar más mi campo porque yo me vibre 4 horas seguidas, sino porque lo sostenga y eso mismo con mis consultantes. No es vibrarles 4 horas seguidas, ¿sí? Es que yo, por ejemplo, con ese análisis de aura que estoy haciendo, yo vibre siquiera, por decirte algo, 6 minutos, pero que yo ese mismo escaneo lo sostenga durante 8 días seguidos. Ahí es donde yo voy a impactar el campo y va a cambiar, ¿sí? No porque yo me pase 4 horas hoy y ya eso se movió. Entonces, tengan por favor claridad con eso. También les voy a compartir esa tablita para que ustedes tengan ahí pues como mayor claridad. Y bueno, sí, les vamos a compartir la grabación, apenas la tengamos en el grupo se las enviamos y recuerden que también en el canal de YouTube de Revolución Cuántica hay muchas capacitaciones que ahí vamos a estar subiendo todo, listo. Gracias a ustedes por estar, por quedarse todo este ratico y cualquier duda o pregunta que surja después, pues nos pueden contar en el grupo de Revolución. Un abracito para todos y muchas gracias. Chao. Con amor. Bessie, Cuídense. gracias, te quiero. Yo Besitos. también. Chao.